Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en el webinar de Alas de hoy. Mi nombre es Cristel Osorio del equipo de Marketing y Comunicaciones de Alas y los voy a estar acompañando en el webinar Analítica de Video, un abanico de posibilidades. Nuestro panelista de hoy será Diego Cepeda, Project Manager de Digifort. Diego es ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, certificador y consultor de Digifort. Posee experiencia de más de 10 años en áreas de desarrollo, investigación y asesoría en sistemas mecatrónicos y afines, experiencia en sistemas de seguridad, circuito cerrado de televisión, control de acceso e integración. Les voy a contar cómo es la dinámica de nuestro webinar. Las preguntas las pueden ir haciendo a través del panel de preguntas que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Nos pueden compartir todas las inquietudes que tengan sobre el tema académico. Si tienen alguna pregunta de corte con referencia a la marca, entonces nos la hacen llegar y nuestro panelista al finalizar los contactará y les responderá todas sus inquietudes. Las memorias del webinar, tanto el video como la presentación de nuestro panelista, se las enviaremos al correo electrónico con el que ustedes ingresaron al evento. Esas memorias se las enviaremos la próxima semana. Bueno, con la claridad en estos puntos, entonces le damos la bienvenida a Diego Cepeda para que inicie su presentación. Muy buenos días a todos, qué bueno la invitación que nos extiende Alas. Espero pues que en esta mañana podamos aclarar un poco más este panorama de lo que es la analítica y pues como contaba Cristel, conforme vayan teniendo las preguntas, nos las hacen llegar. Si las podemos responder en ese momento con muchísimo gusto, si de pronto es un poco adelantada, pues le vamos a dar espera. De todas formas, al final de la presentación estarán mis datos disponibles para que con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, me puedan escribir. No hay problema. Bien, vamos a comenzar entonces. Como comentaba Cristel, mi nombre es Diego Fernando Cepeda. El tema de hoy va a ser la analítica de video. Lo hemos titulado también como un abanico de posibilidades. Estoy a cargo de la parte de proyectos en Digi. Bien, para comenzar entonces y ponernos un poco en contexto, pensemos lo siguiente. Normalmente cuando un cliente nos pregunta por una solución en particular, él puede tener necesidades como asegurar una zona específica, quizás realizar el seguimiento de la entrada y salida de personas a un almacén, a un local, a un sitio, supervisar quizá la parte de seguridad industrial, ¿sí? Conocer quiénes o qué segmentos, digamos, de una población visitan un sitio, es decir, edad aproximada, género, ¿sí? Cuando se buscan este tipo de soluciones tan puntuales, normalmente nos remitimos a la parte de analítica. En nuestro mercado se conoce como VCA, que pues viene del acrónimo en inglés. Traducido sería algo como el análisis de contenido de video o, para nuestro caso puntual en esta presentación, analítica de video. Lo que queremos hoy tratar básicamente son, digamos, una división de 3 puntos. Primero, entender qué es la analítica, entenderla un poco para saber en qué momento se puede aplicar, cómo debemos aplicarla, cómo funciona y finalmente, ya en la parte, digamos, de las últimas diapositivas, ver unos ejemplos, ¿sí?, de en qué campo se está aplicando la parte de análisis de video. ¿Okay? Comencemos entonces definiendo qué es la analítica de video. ¿Sí? Normalmente nosotros escuchamos, es que el cliente requiere analítica de video, yo necesito hacer un análisis de video, necesito determinar cuánto, digamos, flujo de personas hay, necesito que se me active una alerta por una violación de perímetro, ¿sí? Y empezamos entonces a usar el término analítica de video, pero muchas veces no tenemos muy claro cuál es el concepto. Vamos a decir que básicamente la analítica de video en este caso es, en algunas ocasiones, una parte del sistema que nos va a permitir evaluar el contenido que está llegando a nuestra central, ¿sí?, o a nuestro DVR o a través de nuestra cámara IP. ¿Okay?
y que básicamente a través de distintos algoritmos lo que vamos a estar haciendo es obtener información, ¿sí?, que está en ese video y llevarla a unos datos que para nosotros van a ser, digamos, el recurso para poder tomar ciertas decisiones. En otras palabras, una frase mucho más sencilla, lo que vamos a hacer es a interpretar ese video de una forma automatizada, es decir, sin que no deba haber un usuario en un momento específico. Entonces ahí vemos un ejemplo muy sencillo, son dos imágenes. En la primera yo tengo simplemente esa imagen que me está mostrando unos vehículos transitando, pero yo de ahí no puedo, digamos, obtener información de conteo. Si quisiera hacerlo, pues tendría que tener la interacción de una persona que esté muy atenta, contando vehículos por carril. Si de pronto alguien me dice, además del conteo, quiero clasificarlos, quiero saber cuáles son vehículos grandes, cuáles son medianos, cuáles son pequeños, cuáles son motos, ¿sí? Si pasa algo como eso, entonces ahí es donde la analítica de video entra a interpretar ese video basado en unas reglas que yo le voy a asignar, y por eso hablamos de que lo analiza o lo interpreta de forma automatizada. Es decir, ya no va a haber, ya en la imagen de la derecha, vemos que pues de esta imagen obtuvimos información de carril izquierdo, carril del medio, carril derecho, ¿sí? Vemos que hay unas líneas, vemos que igual aquí se está afectando, digamos, una base de datos o unos registros. Entonces podemos obtener información de ese video y no tenemos necesidad de que un usuario esté interactuando allí, esté contando. Simplemente el usuario va a estar recibiendo esa información y con ella, como dijimos en la primera diapositiva, va a poder tomar ciertas decisiones, ¿sí? En el caso del tráfico, alguien va a poder decir, uy, el flujo de tráfico está muy alto, entonces, qué sé yo, vamos a alterar el comportamiento de los semáforos para dar más sentido hacia ciertas direcciones, o hay tanto tráfico que debemos enviar a un agente de tránsito, cosas como esas. Entonces, la analítica lo que busca, básicamente, para definirlo y dejarlo de esa forma, es interpretar el video de forma automatizada, ¿sí? Poder obtener información que para mí sea una información o unos datos inteligentes que me permitan así designar una acción de control o algo por el estilo, ¿okay? Esta idea de poder mejorar, digamos, toda esta parte del video, de poder llevar, digamos, a cabo una automatización, cada día está teniendo más auge en nuestro campo de seguridad y en otros campos, ¿sí? Quizás a lo largo de la charla el campo que más tocaré sea el de la seguridad, pero no significa que la analítica no esté presente en otros campos. Hoy en día, ¿sí? Digamos que hay mucha demanda, una demanda creciente de la parte de analítica. Y aquí les quiero compartir unos pequeños datos. En 2012 hay una empresa que se encarga de hacer todo lo que es estudios, reportes, análisis, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con el sector de la videovigilancia. Entonces, esa empresa en una encuesta preguntó a sus usuarios en ese momento, en el 2012, qué esperaban en los próximos 5 años que fuera, digamos, la mayor novedad en el mercado. Los resultados fueron estos. Analítica de video, 38.5%. Almacenaje o almacenamiento en borde, el 21.8%, alojamiento de video, 21.6%, cámaras de 10 megapíxeles o más, el 11.8%, y la tecnología HD, el 6.3%. Ese fue el resultado que obtuvimos. Resulta que, si vemos esa información, pues obviamente vemos que el porcentaje más alto es la parte de analítica de video, y eso fue en el 2012, ¿sí? Luego, esa misma empresa, en el 2015, formuló exactamente la misma pregunta, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta? Pues resulta que con más del 50% de votos entre ambas, las dos primeras novedades más votadas fueron la analítica de video nuevamente y el alojamiento de video. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Tengo una pregunta en este momento en el panel para Víctor. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que más adelante la vamos a estar respondiendo. Primero vamos a ver toda la parte, digamos, muy general, y luego vamos a entrar a profundidad sobre cada uno de esos puntos que estás preguntando allí, ¿ok? Retomando la presentación, estas, digamos, encuestas o estos resultados nos han demostrado que finalmente, sobre todo en nuestro gremio de seguridad, hay muchísima expectativa frente a qué tipo de tecnologías podemos ir implementando, qué nuevas cosas van a ir resultando, ¿sí?
porque precisamente nos han estado preguntando mucho por la parte de analítica. Nuestros clientes cada vez quieren, digamos, interactuar más con un video inteligente, y yo creo que algo que nos ha ayudado a superar cada vez más barreras es precisamente lo que nos vende en muchas ocasiones el cine o la televisión, ¿sí? Donde uno puede ver una serie y entonces analizan un video, hacen detección de rostros, analizan comportamientos, ¿sí? Es bueno aclarar de todas formas que a pesar de que hemos hecho muchos avances en la parte de analítica, esa, digamos, la concepción que podemos tener basada en lo que hemos visto en televisión muchas veces nos puede dar una idea errónea de lo que podemos obtener. A pesar de que la analítica ha avanzado, hoy en día también podemos seguir obteniendo falsas alarmas con estas implementaciones, si no se realizan bien, ¿sí? De todas formas, asegurar algo como que si usted implementa analítica va a trabajar al 100%, creo que es algo que no es muy adecuado decir. Tenemos porcentajes altos de efectividad, pero decir que trabajamos al 100% creo que es un poco complejo todavía, ¿sí? Hay muchos otros recursos que a medida que vamos viendo nuestra charla nos vamos a dar cuenta que a veces se nos escapan o se le escapa, digamos, más puntualmente al algoritmo que está haciendo la analítica. Entonces, pues creo que es algo que debemos tener en cuenta. Algo, y es una recomendación que les hago, es que cuando vayan a implementar analítica, por favor hablen con el proveedor, ¿sí? Si tienen una gran relación, una gran confianza, entonces soliciten un demo antes de implementar y quizás llevarse sorpresas, ¿sí? Ah, que usted quiere hacer conteo, que quiere hacer, no sé, análisis perimetral, ¿sí? Consulte a su representante, a su proveedor y pídale un demo, ¿sí? Haga primero la prueba. Casi me atrevo a decir que la gran mayoría de empresas que ofrecen este tipo de tecnología hoy tienen unos demos disponibles. Entonces es un pequeño tip, un pequeño consejo para que por favor lo tengan muy presente. Vamos a hablar entonces ahora de cómo funciona la analítica de video. Esa imagen, si de pronto alguno la ha visto, nos habla mucho de la parte de detección de movimiento. Resulta que nosotros hace ya varias décadas en la parte de videovigilancia estamos usando la parte de analítica de video. Quizás no lo teníamos tan presente como puede ser hoy en día, pero los principios de la analítica de video precisamente fueron la detección de movimiento, ¿sí? Cuando uno la usaba en los videograbadores, cuando, digamos, empezó a tener cierta, ¿qué se puede decir? Cierto auge, ¿sí? Cuando te decían, no, vamos a grabar por detección de movimiento, es que así economizamos disco. Entonces, digamos que desde hace mucho tiempo estamos usando esta parte, no lo teníamos muy claro, pero la idea es que, pues, esto no se quedó solamente con detección de movimiento. Ahorita vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que el análisis de video que hacemos hoy en día ha ido avanzando bastante, es muy grande, es muy robusto en muchas áreas, pero quiero que miremos primero cómo funciona bien esta parte. En general, independiente, digamos, de que hay distintas tecnologías y distintas marcas, casi todas tienen una serie de pasos en común, ¿sí? Obviamente van a haber pequeñas variaciones de una a otra marca, porque quizás una marca pueda tener un algoritmo más preciso para ciertas cosas, otra marca es más precisa para otras cosas. Por ejemplo, y aquí hago un pequeño paréntesis nuevamente, cuando uno maneja la parte de tráfico, de análisis de video para tráfico, hay soluciones que son muy puntuales, ¿sí? Y que se encargan casi que exclusivamente de hacer análisis de tráfico, ¿okay? No te van a reconocer personas, no te van a reconocer comportamientos de individuos, pero sí de vehículos. Entonces, van a haber discrepancias obviamente, pero digamos que en general siempre hay una serie de pasos en común. Básicamente, pues los vamos a dividir en los más importantes. Son muchos más, obviamente es un algoritmo bastante complejo, pero vamos a dividirlos en tres principales. Primero, lo que hace la analítica de video es que hace una disección del video, es decir, debe separar la información que hay en ese video cuadro a cuadro, ¿sí? Va a tomar, no importa qué tan grande sea ese video, y ahorita vamos a ver algo importante allí, pero lo que vamos a hacer es separarlo cuadro a cuadro, ¿sí? Y en algunos casos, para ser más puntuales, píxel a píxel, ¿okay? Luego viene un segundo punto que es el análisis. Entonces, después de que yo ya he podido, digamos,
separar todos esos cuadros, yo vengo haciendo básicamente un análisis basado en dos conceptos que acabamos de nombrar. Uno es la detección de movimiento y otro es el reconocimiento de patrones. En la detección de movimiento, entonces, yo voy a evaluar cada píxel, voy a evaluar cada trama y voy a detectar si hay algún cambio, si hay un movimiento mínimo. ¿Okay? Luego tengo la parte de reconocimiento de patrones, que es una búsqueda, digamos, o una examinación más exhausta, perdón, que es basada en un marco que yo he, digamos, programado. ¿Sí? En mi algoritmo yo le he dicho, si se comporta de determinada forma, es porque ese patrón sigue esta tendencia. Ejemplo, ir a una velocidad específica. Ejemplo, ir en una dirección específica. ¿Okay? Y finalmente, ya viene la parte de calificación por parte del sistema. En este caso ya la analítica lo que hace es calificar esos cambios que encontró y correlacionarlos con base a otros que haya encontrado a lo largo del proceso, interpretarlos y con esa interpretación entonces ya se genera una información y en algunos casos se genera una acción. Eso ya depende de cada tecnología. Hay sistemas que simplemente cuando pones a hacer un análisis, ejemplo, un conteo de personas, simplemente te van mostrando. ¿Sí? Te van mostrando 1, 2, 3, 4, 5, pero no te generan, ejemplo, un reporte gráfico, no te generan, en el caso quizás de una invasión de zona, no te generan un reporte a un correo electrónico automatizado, no te generan una acción de control como cerrar una puerta, sino que simplemente ponen el dato en pantalla y ya. Entonces, eso ya depende mucho de cada tecnología, pero en general, los tres pasos que se hacen son estos: disección del video, análisis, calificación, perdón, y la idea es que con ellos funcionan la mayoría de sistemas. Obviamente, repito, pueden haber ciertas diferencias, pero en general estos son los tres pasos básicos que se hacen. Bien, aquí hay una gráfica que de pronto va a explicar un poco más esta parte. Como les comentaba al principio, todo se ha basado en lo que nosotros llamamos detección de movimiento, en lo que hemos usado a lo largo de tantos años. ¿Sí? La detección de movimiento, entonces, cuando se empezó a usar, lo que hacía era mirar cada píxel y mirar los cambios que hubiese. Pero, digamos que con esa parte de detección de movimiento, que era en sus comienzos muy básica, pues habían a veces inconvenientes, habían problemas como las falsas alarmas. ¿Okay? Entonces, si se movió, un ejemplo, esta imagen, el viento, ¿sí?, movió esta rama que está aquí, entonces eso es detección de movimiento. ¿Okay? Peor aún, como muchas veces lo que se analizaba era el cambio de una imagen, que supongamos que usted tenía este mismo sector que está aquí y había una luz incidiendo en algún momento del día porque alguien apuntó con una lámpara o algo por el estilo. Como tal, eso no era un movimiento físico, pero al ser un cambio de imagen, el sistema decía que había detección de movimiento. ¿Okay? Entonces esos fueron los primeros inicios. Luego tenemos la parte de detección de movimiento avanzada. En esta parte de detección de movimiento avanzada, lo que hace ya el algoritmo es aprender del entorno. ¿Sí? El algoritmo aprende, en este caso un ejemplo, que esto es un parqueadero, que aquí hay un árbol, que aquí hay, digamos, hay un borde sobre la carretera, aquí hay un edificio. El algoritmo aprende que eso no cambia, ¿ok? Pero sí es capaz de analizar los cambios puntuales que se generan, ¿sí?, como una persona. Finalmente está la analítica, que ya maneja los modelos o patrones, es decir, esa persona, porque ya soy capaz de clasificarlo, ya la analítica más avanzada es capaz de clasificarlo. Esa persona, ese ser humano que está allí, está teniendo un comportamiento. ¿Cuál comportamiento puede ser? Quizás está haciendo vagancia, ¿sí?, o merodeo sobre esta zona, que son nombres que se le dan a ciertos tipos de análisis. Un poco más claro serían las tres imágenes que tenemos aquí en la parte inferior. La analítica básicamente aprende de la escena. Cuando hay una nueva escena, ella es capaz de detectar cuál fue ese cambio, en este caso solo esta, la mano. Entonces, para ella, digamos, aprender de esta forma es mucho más fácil, es mucho más precisa que lo que veníamos haciendo al principio, que era simplemente una detección de movimiento y un análisis por píxel. ¿Okay? Aquí vemos un pequeño ejemplo
Sí, aquí estamos haciendo la parte de tracking, que se denomina de esa forma, de tracking de personas. Y hoy en día es mucho más sencillo hacerlo. ¿Por qué? Como lo vimos en la anterior diapositiva, el algoritmo es capaz de aprender de esa escena. Al aprender de esa escena, entre comillas, decimos que es más simple detectar los cambios que hay en la misma. En este caso, las personas que van circulando, ¿sí? Poderlos clasificar. Es más, no sé si lo alcanzan a percibir, inclusive mi algoritmo es capaz de decir a qué velocidad va esa persona. Hay algunos que inclusive te pueden decir la altura de la persona, a qué velocidad va, el área aproximada de la persona y además clasificarlos como una persona, un grupo de personas, porque si en este momento están viendo la imagen, hay varias personas que pasan en conjunto y en este caso este algoritmo los clasifica como persona, no como personas. ¿Ok? Que eso es bien importante también. Bien, hasta allí, no sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud eh, con respecto a la pregunta que ha hecho Víctor. Víctor, te pido que me des una espera, ya vamos a llegar a esa parte. Por aquí pregunta, viene Alexander, ¿a las cámaras térmicas se les pueden configurar análisis? Bueno, ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que dependemos primero de si la cámara tiene esa capacidad o si un sistema tiene esa capacidad. Pero digamos que no hay inconveniente en que yo esté usando una cámara térmica o que esté usando, digamos, una cámara convencional, ¿sí? Depende de qué tipo vayamos a usar y este es el punto que creo que va a responder tanto la duda de Víctor, de Vianey y la duda que está planteando Roberto en este momento. Vamos a hablar de la arquitectura, ¿sí? Cuando yo hago una implementación, yo tengo que tener en cuenta que debo seguir una arquitectura, que debo seguir unos parámetros para poder implementarlo y, digámoslo, llevar a feliz término ese proyecto, ¿sí? Que funcione de la manera adecuada. Y aquí hay varias cosas importantes de las que ustedes están preguntando allí y me alegra mucho porque están, como decimos acá en Colombia, están en la jugada. Miremos entonces un poco más de esta parte. Hay que tener en cuenta, cuando voy a hacer la implementación, que dependiendo del tipo de arquitectura que yo vaya a usar, yo debo tener en cuenta que voy a tener incrementos, ¿sí? O que voy a tener un impacto sobre el consumo del ancho de banda, que voy a tener una carga de procesamiento, ¿sí? Que debo tener en cuenta qué tipo de acciones, ¿sí?, se generan cuando se realiza el análisis. Y debo tener en cuenta también si mi análisis va a ser en tiempo real o si va a ser sobre un video que yo previamente grabé. ¿Ok? Repito, consumo ancho de banda, carga de procesamiento. Esa carga de procesamiento es básicamente en el computador o en quien realice la analítica. Los tipos de acciones, si lo voy a hacer en tiempo real o si es sobre video previamente grabado. Por aquí nos pregunta Darío Ortiz si se puede analizar video proveniente de cámaras analógicas e IP. Claro que sí, se puede hacer. Para eso existen varias formas. Ahorita vamos a ver algo un poco más puntual al respecto. Luis Mora también pregunta acerca de la analítica de video en las cámaras. Entonces, esto que sigue a continuación va a responder. Básicamente hablamos de que existen tres tipos de arquitectura. La centralizada, ¿sí?, que respondo a las preguntas que han estado haciendo, es el proceso que se realiza ya directamente sobre mi sistema BMS, ¿sí?, que se realiza de pronto sobre mi NVR, sobre mi HBR o mi BMS. Qué pena, voy a hacer un paréntesis muy pequeño aquí para responder una pregunta que hizo José Mario. José Mario, el almacenamiento en borde se refiere básicamente cuando una cámara tiene internamente en su circuito espacio para una tarjeta micro SD normalmente. En caso de que haya una pérdida de línea, y con línea me refiero a la red de datos, la cámara entonces puede seguir grabando en esa tarjeta micro SD y luego mandarlo al sistema para que no haya pérdida de grabación. ¿Okay? Retomo nuevamente los puntos aquí. Vemos entonces que tenemos la analítica centralizada, donde mi equipo, DVR, NVR, HVR o el BMS se encarga
de hacer la analítica. ¿Ok? Luego tenemos una analítica que se puede denominar analítica embebida o analítica edge. ¿Sí? En este caso puntual, todo el procesamiento se realiza directamente en la cámara. ¿Ok? Directamente en la cámara. Y finalmente tenemos una arquitectura mixta, donde yo puedo realizar todo, tanto en la central como en la cámara. Es importante entender, para responder las preguntas que ustedes han estado formulando, supongamos que yo voy a usar cámaras térmicas o que voy a usar cámaras analógicas o IP. Si estas cámaras no tienen capacidad de procesamiento analítico, entonces empiezo a pensar en soluciones como la primera arquitectura, una arquitectura centralizada, donde todo ese proceso de análisis se va a realizar en un servidor. ¿Sí? Mis cámaras pueden ser analógicas, no hay problema. ¿Sí? Puedo hacer entonces la parte de análisis de video, porque lo que va a pasar es que mi DVR va a servir a manera de video encoder y me va a llevar toda esa información a través de red TCP/IP, digamos, a un BMS, y el BMS se va a encargar de hacer el análisis. Aquí es importante aclarar, y eso es bueno que lo consulten siempre con sus distribuidores de confianza, preguntar los requerimientos para hacer análisis. ¿Ok? Hay cámaras que para hacer reconocimiento, voy a adelantarme un poquito en esta frase, reconocimiento de placas exigen que las cámaras sean megapíxeles. ¿Ok? O para hacer algún tipo de análisis sobre zonas perimetrales te exigen que las cámaras sean megapíxeles. Pero no todos. O hay otros sistemas que te dicen simplemente, mira, tranquilo, con que me entregues una resolución en formato SIF, yo puedo empezar a hacer análisis sobre ese tipo de cámara. No me importa si es analógica o IP. Entrégame una resolución SIF y yo puedo hacer el análisis. ¿Ok? Eso es muy importante conocerlo. Es muy importante conocerlo porque igual, esa parte, como lo preguntaban en algún momento Roberto Serna, eso va a repercutir en el consumo de ancho de banda. ¿Sí? Que es algo que se puede convertir en un cuello de botella al momento de realizar una implementación. ¿Okay? Resulta que cuando yo uso el segundo tipo de arquitectura, que es la arquitectura embebida o la arquitectura tipo Edge, en ese caso, todos esos algoritmos para responder a la pregunta de Luis Mora, los hace directamente la cámara. La cámara viene, obviamente, entonces, te dicen, mira, yo puedo hacer, ejemplo, análisis perimetrales, análisis de velocidad, y quizás te diga, solo puedo hacer esos dos análisis, no puedo hacer más. Habrá otras que te digan que pueden hacer más. ¿Qué pasa? Entra a jugar este segundo punto, la carga de procesamiento. ¿Sí? La carga de procesamiento en muchas ocasiones es lo que de alguna manera limita las cámaras que tienen analítica embebida o analítica edge. ¿Por qué? Pues porque finalmente la máquina, la microcomputadora que yo puedo implementar en esa cámara no es lo suficientemente robusta quizás para hacer todos los análisis que el cliente espera. ¿Sí? Entonces son un poco más limitadas, pero tienen sus ventajas. Una de las ventajas de usar en muchos casos la arquitectura embebida es que el consumo de ancho de banda disminuye. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, pasemos a esa siguiente diapositiva para entender un poco más este concepto. Miremos este ejemplo. En este ejemplo, yo tengo un servidor DMS, tengo unos clientes que están haciendo monitoreo, tengo un servidor de analítica, pero tengo una cámara que está haciendo LPR, reconocimiento de placas, y tengo otra cámara que simplemente es una cámara IP, no tiene analítica, pero que está haciendo analítica de intrusión gracias a que esa cámara va conectada a mi servidor de analítica. ¿Okay? En el caso de la cámara de arriba, la cámara LPR, esa cámara le está despachando a mi servidor no la imagen, sino los datos. ¿Okay? Aquí es importante, entonces resulta que en este caso de esta, digamos, área solo me interesa capturar placas y guardarlas en una base de datos. Entonces esta cámara como tal no me está enviando toda la trama de video, no me está enviando un video ejemplo de 2 megapíxeles
una resolución alta, sino que me está enviando lo que se conoce como la metadata o los metadatos, ¿sí? A través de la red, que básicamente son texto. Me los está enviando al servidor, entonces me está diciendo reconocí la placa XYZ123, reconocí la ABC123, y eso hace que este segmento de red no se vea saturado, a diferencia del que está aquí. En esta, la cámara, si está tomando, digamos, una imagen de 2 megapíxeles, está enviando esa imagen de 2 megapíxeles, tiene que viajar a través de mi red, tiene que llegar al servidor, el servidor debe encargarse de procesarla, luego el servidor de analítica se lo pasa al servidor BMS y este se lo pasa a los clientes. En este segundo ejemplo, en esta segunda parte, obviamente mi red tiene una carga mayor, ¿sí? Tiene una carga mayor, pero aquí es donde tengo que empezar a diferenciar dónde aplicar cada una, digamos, de las diferentes arquitecturas. En esta primera yo puedo tener ejemplos que son muy buenos, como el de LPR, simplemente necesito datos, listo, capturo datos. Pero ¿qué pasa cuando esta cámara LPR se daña? Pues seguramente una cámara LPR no es tan, digamos, económica quizás, o no es tan fácil conseguirla. Si tienes un cliente que te dice, se dañó la cámara, necesito que la cambies de inmediato, digamos que esta primera opción de arquitectura, en este caso, se convierte en algo más complejo, ¿sí? Mientras que si en el segundo ejemplo, cuando tengo la arquitectura centralizada, si esta cámara se descompone, simplemente yo pongo una cámara nueva y no pasó nada, ¿sí? Con esa cámara nueva puedo seguir haciendo el análisis que estaba haciendo aquí. Esa es una de las ventajas que puede tener usar una arquitectura sobre la otra. Pregunta Denis Fernando, ¿cómo definimos el ancho de banda? ¿Sería por la manera de usar el video en el análisis o por la cantidad de cámaras o por ambas? Muy buena pregunta, Denis. En ese caso, nosotros el ancho de banda lo tenemos que definir primero por la cantidad de cámaras, ¿ok? Eso es importante. Algo que hay que tener en cuenta es, estás trabajando con muchas cámaras y si esas cámaras permiten trabajar distintos streams o segmentos de video, ¿ok? Eso es muy importante. Hace un momento les comentaba que hay sistemas que les permiten hacer análisis con resoluciones muy pequeñas, con resoluciones SIF, que yo me atrevo a decir que hoy en día en el mercado, si encontramos, perdónenme la expresión, deberes que son viejos, son deberes que como mínimo seguramente están trabajando en esa resolución, en resolución SIF. Entonces, en este orden de ideas, yo puedo trabajar con ellas sin problema, y en el caso de cámaras IP, lo que yo puedo hacer para optimizar ese ancho de banda, ¿sí? Y esa carga aún transaccional que veíamos sobre el procesador del computador o de la misma cámara, lo que yo hago es usar streams de videos diferentes. Les voy a dar un ejemplo. Vamos puntualmente a esta cámara que tengo aquí en la gráfica, ese domo que se ve allí, ¿sí? Entonces supongamos que ese domo, voy a dar un ejemplo un poco exagerado para que tratar de comprender mejor esto. Supongamos que esta cámara es de 5 megapíxeles. ¿Sí? El cliente me dice, yo necesito grabarla a 5 megapíxeles. Listo, perfecto. Entonces, el stream principal es de 5 megapíxeles, es mi stream de grabación, es el stream con el cual estoy cogiendo y almacenando, pero resulta que esa cámara me permite tener streams de videos adicionales o segmentos de video adicionales. Entonces, creo un stream secundario, ¿sí? Que se llama, qué sé yo, visualización, y lo manejo en resolución, digamos, VGA, 640 por 480, para que cuando el operador esté viendo, pues simplemente esté consumiendo 640 por 480. Un ancho de banda pues que va a ser mucho más bajo que si estuviera visualizando esa cámara a los 5 megapíxeles. Y finalmente, perdón, creo un stream de video número 3 que digamos va a trabajar a la resolución 320 por 240 y ese es el stream que voy a enviar al servidor de analítica. ¿Okay? Entonces, en vez de estar haciendo el análisis sobre una imagen de 5 megapíxeles, voy a estar haciendo el análisis sobre una imagen de 320 por 240 píxeles. ¿Qué estoy haciendo con eso? Voy a volver a la diapositiva. Estoy permitiendo que el consumo de ancho de banda sea menor y que la carga de procesamiento sea menor, ¿sí? Y esto es bien importante. Cuando ustedes implementan un servidor, digamos en el caso de los BMS o también de los equipos de grabación como DVRs, NVRs y HVRs,
Cada vez que ustedes le dicen a ese sistema que trabaje por detección de movimiento propia, es decir, que sea el equipo quien la realice, ustedes lo que están haciendo es dándole más carga de procesamiento a ese equipo. ¿Okay? Es bien importante tener eso en cuenta. Entonces recuerden, tenemos tres tipos de arquitectura: centralizada, embebida, o en este caso puntual de toda la gráfica, mixta. ¿Sí? ¿Cuál deben usar ustedes? Depende de su cliente. En mi caso particular, yo trato de que todo sea centralizado. Pienso que puede tener más ventajas, es una opinión muy personal, creo que cada uno puede tener distintas opiniones, pero considero que es la mejor opción por lo que comentaba ahorita. Si una cámara se descompone, es mucho más fácil cambiar una cámara, ¿sí? Es mucho más simple reemplazar una cámara que sé que puedo adquirir cualquier otra y simplemente ya la cámara estaba, o la cámara no, la analítica estaba programada en mi sistema a pensar en que tengo que poner una cámara nueva, que quizás conseguirla va a ser más complejo, traerla va a ser más complejo, reprogramarla va a ser más complejo, y que finalmente en términos de un proyecto todo eso se deriva en tiempo y en tiempo de espera para el cliente. Y pues sabemos que estamos en un negocio como en el de la seguridad, donde digamos la espera no es lo adecuado. ¿Ok? Bien, si hasta allí tienen preguntas, por favor, con muchísimo gusto, se las puedo ir aclarando. Vamos a hablar un poquito ya entonces, habiendo entendido esa parte de los usos de la analítica. Pregunta, antes de entrar a este siguiente ítem, pregunta Holman, hablando respecto al consumo de ancho de banda, si hacemos la recomendación de disminuir la resolución, ¿la imagen no se distorsiona? Holman, ahí es importante parte de lo que hablábamos en el ejemplo anterior. Esta cámara, para dar el ejemplo rápidamente, puede ser de 5 megapíxeles. Tú lo que haces es bajar la resolución a uno de los streams que estás usando, ¿sí? Es decir, esta cámara va a estar funcionando con tres streams de video, tres segmentos. El primero de 5 megapíxeles, que va a ser digamos, el de grabación, para que no pierda resolución, para que la imagen no se distorsione. El segundo va a ser un stream de visualización, es decir, el que va a estar monitoreando el operador en tiempo real, ¿okay? Que es importante. Y finalmente un stream número 3, que va a ser el de 320 por 240, que va a ser solo para la parte de analítica. ¿Okay? Entonces no habría problema en esa parte, la imagen no se nos va a distorsionar. ¿Okay? Por aquí voy a responder más preguntas. Permítanme un momento. Bien, pregunta Fernando Fernández. Actualmente, ¿qué porcentaje de efectividad nos puede dar un sistema con analíticos en videos pesados e inclusive teniendo el escenario recomendado por el fabricante o desarrollador? Muchos integradores de usuarios finales tienen la idea de que al implementar un sistema de este tipo se podrá automatizar el proceso al 100%. Muy buena pregunta. Decir que un sistema les va a dar 100% de efectividad no es real, ¿sí? No podemos hablar de que el conteo va a ser 100% real, ¿sí? Siempre vamos a tener un pequeño margen de error. Hay sistemas en el mercado que les pueden ofrecer, digamos, muy adecuadamente y muy acertadamente porcentajes de efectividad del 95, 90, quizás hasta un 98% en algunos casos, pero llegar a un 100% no. Es muy complejo por el momento, porque como vimos al principio, hablando de lo que era la analítica y cómo funcionaba, tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que juegan un papel allí: la iluminación, el mismo clima, ¿sí? Tú puedes hacer una configuración, digamos, perfecta, ¿sí? Perfecta, pero resulta que la hiciste bajo unas condiciones climáticas y el día que el sistema fue
a analizar, pues resulta que esas cambiaron, ¿ok? Entonces es bien importante tenerlo presente, ¿ok? Entonces, para ser más puntual con esa, no se puede decir que hay un 100%, ¿ok? La verdad sería así que decir una mentira. Voy a seguir leyendo aquí otras preguntas. Permítanme antes de pasar al siguiente tema, que creo que con estas podemos aterrizar varios conceptos. Bien. Pregunta Juan Pablo. Uno de nuestros clientes está muy interesado en esta tecnología. El cliente necesita analizar el comportamiento de las personas para evitar robos en estaciones de servicios de combustibles. Es decir, necesita identificar a las personas que amenazan con armas de fuego. ¿Es eso posible? Bueno, hay sistemas que te permiten hacer análisis de comportamientos, pero habría que revisar si existe algo tan puntual, ¿sí? Hay sistemas que se usan para, digamos, detectar, te doy un ejemplo, cuando hay aglomeración de personas, cuando de pronto, qué sé yo, digamos, estás a la entrada de una oficina y estás viendo que hay mucha gente que se está aglomerando y puede ser una manifestación. Hay ese tipo de análisis de comportamiento. Hay ciertos softwares que también usan la parte de detección sin comportamiento, puede llegar a ser entre comillas agresivo, pero algo tan puntual, no. Si gustas al final de la charla, que están mis datos, me puedes seguir escribiendo y trato de averiguar, y si consigo algo de información, con muchísimo gusto te la suministro. ¿Okay? Pregunta también Fernando Fernández, nuevamente dice, ¿cómo es el uso del EPR para aperturas y barreras vehiculares? Bien, eso es algo que es importante, partiendo del hecho de que recuerden que cuando ustedes están usando la parte de analítica, tienen que tener presente que en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Necesitan interactuar con otros sistemas. Tienen que siempre consultarle a su fabricante si el sistema lo permite, como les dije en algún momento de la charla. Hay, digamos, aplicaciones que simplemente te permiten obtener, digamos, meros datos, no te permiten interactuar con nada, ¿sí? Entonces es importante pues tener en cuenta eso. ¿Okay? Bien, creo que ya respondí esas preguntas, entonces voy a pasar nuevamente a la siguiente diapositiva para que veamos ya algo mucho más puntual de los casos que necesitamos y de cómo podemos usarlo. Bien, vamos a hablar entonces del uso de analítica de video. Ahí hay dos gráficos muy sencillos. En uno vemos básicamente cómo se configura una analítica y en otro ya la creación de reglas. Esto es extremadamente importante, ¿sí? Alguien preguntaba ahorita de una manera muy acertada sobre los porcentajes que yo puedo lograr, ¿okay? Los porcentajes van a depender también mucho de esto, ¿sí? Y por eso les comentaba, yo puedo hacer una configuración espectacular, pero también afectan otras cosas como el ambiente, ¿sí? La iluminación y demás. Pero digamos que en primera instancia esto es lo más importante a la hora de hacer analítica. Y esto es lo que les decía, que también puede resultar una ventaja al usar analítica centralizada, que esto lo haces sobre una imagen, no es sobre la cámara. Lo que no pasa cuando digamos la analítica se hace a través de una cámara puntual. Esto se puede perder, ¿sí? A no ser que hagas un backup o algo por el estilo. Pero en el caso del BMS, simplemente yo tengo una cámara que está tomando esta imagen, esa cámara hace daño, yo la reemplazo y es la misma configuración. ¿Okay? No tengo que volver a empezar a calibrar la cámara o algo por el estilo. Eso es muy importante en esta parte. En nuestro mercado, entonces, vemos que nosotros tenemos una mixtura de clientes. Nosotros, yo creo que no podemos hablar de que tenemos clientes exclusivamente del sector de la seguridad, ¿sí? Nuestros clientes van desde el sector de la seguridad, algunos clientes son multinacionales, un cliente suyo puede ser
qué sé yo, las Fuerzas Armadas de su país, el gobierno de su país, de su ciudad, puede ser una tienda de almacenes por departamento. Entonces vamos a hablar de que básicamente en la parte de analítica vamos a hablar de dos grandes segmentos, que son los segmentos que digamos puntualmente para nosotros pueden representar un mayor interés desde nuestro negocio. Uno es el de la seguridad y otro es el del marketing. ¿Sí? Son dos segmentos de mercado que desde una opinión muy personal en algunas ocasiones cada día se han ido acercando más y más, ¿sí? Donde yo veo clientes que no solamente quieren, en el caso, digamos, de un almacén de cadena, donde no solamente quieren resguardar lo que tienen, ¿sí? Y vigilarlo y estar pendientes de sus clientes y que no sucedan eventos. No quieren solamente la parte de seguridad, sino que también desean un análisis de mercado. Entonces, estos clientes te dicen, no, es que yo quiero saber cuáles son las zonas o los mayores puntos que visitan mis clientes, yo quiero saber por dónde, qué sé yo, entran más personas. Entonces, digamos que esta parte es bien importante, entender que hay dos segmentos, seguridad y marketing. Cuando hablamos de ellos, entonces, vamos a hablar de que básicamente estos son los puntos que en general más se buscan en cada uno de esos segmentos. Cuando hablamos de seguridad, entonces, básicamente tenemos que en seguridad el cliente va a requerir cosas como un análisis de zona o de perímetro, va a requerir análisis de velocidad, de direcciones, va a requerir objetos abandonados o removidos, es decir, alguien ingresó en la escena y dejó un objeto y simplemente lo abandonó totalmente. Análisis de comportamientos, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, un comportamiento puede ser, digamos, en el caso de un parqueadero, ¿sí? Entonces, hay alguien en un parqueadero, en una zona, merodeando constantemente. Entonces, ¿qué debe hacer mi sistema de analítica? Debería mi sistema, no sé, en ese orden de ideas, debería generarme una alerta, ¿sí? Que es parte, pues, también complementando una pregunta que hacían ahorita, la interacción que yo tengo con mis sistemas, ¿sí? Mi sistema detectó, digamos, esa ronda de la persona, ¿y qué hace? Me genera una alerta, me genera un sonido, ¿sí? Cerró una puerta. Tenemos sistemas de analítica que inclusive en algunos casos, y es una investigación que cada vez ha tomado más auge, es capaz de detectar, ejemplo, humo, incendios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo detecto eso? ¿Debería mandar una alerta y adicionalmente abrir las puertas? ¿Okay? Son cosas que debemos tener en cuenta. Detección facial. Muchas veces nuestros clientes nos piden detección facial. En otros casos nos piden reconocimiento. Aquí me gusta hacer siempre un paréntesis. Por favor, siempre que miren esta parte de detección o reconocimiento, pidan que les especifiquen exactamente qué hace la herramienta que ustedes están adquiriendo. ¿Ok? Porque en muchas ocasiones se confunde reconocimiento con detección y viceversa. ¿Ok? Entonces, para ser más claros, detección facial es que mi sistema de analítica es capaz de decirme cuando hay rostros humanos en la escena. ¿Sí? Cuando hablo de reconocimiento, el reconocimiento me dice, ese rostro pertenece a Diego, pertenece a Cristel, pertenece a María, pertenece a Juan. ¿Okay? Eso es reconocimiento. Entonces es muy importante tener presente el sistema que ustedes están adquiriendo, cuál realmente les ofrece. Porque como consultor en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que a los clientes, a los integradores les dicen, mire, usted está adquiriendo esto, resulta que el cliente necesita reconocimiento y realmente esa es una detección. ¿Okay? Entonces es muy importante aclarar. En seguridad también se busca la parte de reconocimiento de OCR o LPR, conteo de personas, ¿sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis, por aquí me hace una pregunta Diofano Rodríguez, dice, la analítica de video está en capacidad de realizar comparaciones de acuerdo a una base de datos de reconocimiento facial que tenga las entidades de seguridad del Estado y poder individualizar patrones de coincidencias de algún individuo. Sí, hay sistemas que son capaces de hacer esa parte. Aquí, nuevamente, hablar de la arquitectura.
Cuando un sistema hace ese tipo de análisis, son sistemas, o personalmente los que yo conozco, que se encargan y se enfatizan solamente en hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Es decir, aquí estamos viendo que en seguridad necesito varios, pero en el caso puntual de la pregunta de Diofanor, yo me voy a especializar solamente en ese reconocimiento facial. Seguramente ese servicio que vas a adquirir, ese software que vas a adquirir, solamente hace eso, no te hace ninguna de las otras cosas. ¿Por qué? Porque de igual manera hacer ese reconocimiento como el que estás planteando allí, exige bastante carga al computador. Casi que normalmente en esas aplicaciones tú usas un servidor totalmente dedicado solo para hacer el análisis. Es decir, tienes un servidor de grabación, tienes un servidor de monitoreo y un servidor solo haciendo ese análisis. Ah, ¿que quieres hacer análisis de zonas, de perímetro? Ponga otro servidor. ¿Por qué? Porque hacer este tipo de reconocimiento demanda bastante máquina. Bastante máquina porque recuerden cuando veíamos al principio, hablábamos de que se hace una disección de la imagen. En el caso de la parte de reconocimiento facial, yo necesito unas resoluciones buenas. Entonces, si recuerdan, al necesitar resoluciones más grandes, voy a necesitar más procesamiento, voy a necesitar mayor ancho de banda, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta eso, Ufano. Espero que haya respondido la pregunta. ¿Okay? Igual, recuerden, si tienen alguna duda, al final de la charla van a estar mis datos y pueden escribirme y con muchísimo gusto yo les aclaro las dudas que tengo. Bien, en el caso de marketing, entonces, tenemos varias opciones, quizás no tan extensas como lo vemos en seguridad, porque son, digamos, ya mucho más puntuales. En el marketing, entonces, ¿qué pueden desear nuestros clientes? En análisis de movimiento en una zona. Es lo que se conoce como heat map o hot zone, tienen dos nombres en español, mapas de zonas calientes. ¿Okay? Tengo la parte de reconocimiento facial, ojo, no detección, sino reconocimiento. Tengo la parte de identificación demográfica, que esta es muy interesante en la parte de marketing, y es un sistema que ya es capaz de identificar cuál es el género de esa persona y cuál es la edad aproximada de esa persona. ¿Okay? Eso me puede generar unos segmentos o unas informaciones bien interesantes para la parte de mercadeo. Puedo hacer la parte de gestión de filas. Gestión de filas es básicamente la analítica que me permite, supongamos que ustedes tienen como cliente un banco, ¿sí? Entonces el sistema es capaz de analizar cuántas personas hay en una fila, o un cliente es una entidad del gobierno, cuántas personas hay en una fila, entonces generar una alerta porque se necesitan más, en el caso del banco, más cajeros, o en el caso de la entidad de gobierno, más puntos de atención para atender esa cantidad de personas que hay en esa fila. ¿Okay? Decirles, miren, es que hay demasiado tráfico a estas horas del día, a esas horas del día usted debería poner más personas. Esa gestión de filas, ya hay software que me permite hacer ese tipo de análisis. Y pues también tengo la opción dentro del marketing de el conteo de personas. Por aquí pregunta, a ver, bueno, no, esa es una pregunta repetida, ya la vimos, ¿no? Bien, sigamos entonces aquí en nuestro chat. Miremos aquí algo, unos pequeños ejemplos. En este caso, este es un análisis más enfatizado hacia el nivel de mercado. En este caso, lo que yo puedo observar a través de mi software o de mi analítica es que yo puedo hacer una segmentación, es decir, yo puedo decir qué clientes están visitando mi tienda. ¿Sí? Supongamos que ustedes tienen una tienda por departamentos y tienen una sección donde manejan jeans de determinada marca, camisas de determinada marca, pero tienen otra sección donde manejan ropa para, digamos, gente ya más adulta, otra para niños. Ustedes ponen algo como esto, entonces el sistema finalmente les puede generar un reporte y decirles, mire, su tienda la visitan, ejemplo, más hombres y mujeres entre los 15 y 25 años. Entonces usted dice, oye, pues, me visitan más jóvenes, debo traer más ropa para gente joven, los adultos casi no me están visitando. ¿Okay? Puedo también hacer un análisis un poco más detallado dentro de la parte de mercadeo, como el que vemos acá, donde yo puedo interactuar, digamos un ejemplo,
manejando el tráfico, viendo cuáles son las zonas que más visitan las personas, haciendo una integración post con mis cajas, haciendo reportes de incidentes, lo que les comentaba del manejo en las filas o de cuánto tiempo están esperando una persona, eso también es parte del análisis que puedo hacer en mercadeo, ¿sí? Cuántas personas están entrando y saliendo de mi almacén, ¿ok? Son análisis bien extensos que lo puedo hacer con la parte de analítica en la parte de mercadeo, en la parte de marketing, ¿ok? Voy a responder dos preguntas que están realizando por acá. Fernando pregunta, ¿para qué casos como el que plantea Biofanor existen soluciones basadas en la nube? Excelente pregunta. Las soluciones en la nube hay que, nuevamente es una opinión muy personal, hay que revisarlas muy bien, ¿sí? Tan puntual como el que describía Biofanor, yo no conozco en la nube. Personalmente no lo conozco. Ojo, aclaro, no significa que no exista. Yo no lo conozco, ¿ok? Me atrevería a decir que si existe en la nube, es una tecnología demasiado, pero extremadamente desarrollada. Porque como les comentaba, hacer ese tipo de análisis normalmente requiere mucha máquina, normalmente requiere mucho procesamiento, mucho tráfico de red, porque lo hago sobre imágenes de una definición ya encima, obviamente, de la CIF que hablábamos al principio. Entonces, no los conozco, la verdad, no los conozco. Tendría que investigarlos, pero si existen, deben ser algo, digamos, muy trabajados, muy elaborados, porque exigen mucho esa parte de reconocimiento, ¿okay? Por aquí me llegó otra pregunta, creo que es repetida. A ver, miremos. Sí, bien. Esta pregunta es repetida. Continuemos entonces. Esto es un ejemplo entonces de lo que puedo hacer con un análisis de mercado. Puedo segmentar personas. Con esto yo puedo obtener información, o más bien suministrarle información, o que mi cliente obtenga información que le va a permitir tomar decisiones. ¿Okay? Siempre es importante desde el punto de vista de proyectos, cuando voy a elegir la parte de analítica, y creo que hacia aquí tiende todo, mirar que esa analítica nos permita tomar decisiones, ¿sí? Que nos permita obtener información, no solo en pantalla, sino que nos permita tener una información más detallada, ¿sí? Esto es un ejemplo también de otro tipo de análisis que tengo allí, ¿sí? Entonces puedo ver cómo yo puedo decir que a X almacén, ¿sí? Entraron tantas personas, o ha habido un tráfico de tantas personas, entonces yo puedo ver que en este almacén por lo menos ha habido un tráfico de 27 personas, es decir, han estado entrando, saliendo, y que en este momento todavía hay 8 personas adentro. ¿Okay? Este tipo de información, desde el punto de vista de mercadeo, hoy en día es muy, muy útil, ¿sí? Y tenemos una ventaja muy grande. Hay sistemas en el mercado actual que, siendo de seguridad, tienen aplicaciones que permiten hacer análisis de video que pueden conllevar a este tipo de datos. Y cuando se conlleva este tipo de datos, esto es lo realmente que importa, ¿sí? Los registros, los reportes que me genere ese sistema. ¿Okay? Desde un punto de vista nuevamente muy personal, yo pienso que de nada me sirve que mi sistema sea muy inteligente si no me genera un reporte, ¿sí? Si yo necesito saber cuántas personas entraron y le voy a preguntar a mi sistema, dígame por favor, entre la fecha tal y la fecha tal, cuántas personas entraron, y mi sistema no me arroja un dato, pues pienso que pues es muy chévere, pero no funciona. ¿Okay? Es muy bueno, perdón, pero no funciona. Entonces es importante que nuestros sistemas permitan interactuar de esta forma, permitan entregarnos un reporte, permitan, como hacía una pregunta alguien más temprano, nos permitan, en el caso de reconocimiento de placas, abrir una puerta. ¿Sí? Supongamos que ustedes tienen una multinacional como cliente. La multinacional tiene, digamos, es un ejemplo, 5 puertas, ¿sí? Pero hay una puerta de acceso exclusivo para los ejecutivos de la empresa. Tener a alguien allí, ¿sí?
un guarda normalmente puede resultar costoso, ¿sí? Y que sea solamente una persona para abrir una puerta creo que es un costo bastante alto, ¿sí? Entonces, yo podría implementar analítica, en este caso reconocimiento de placas. El reconocimiento de placas yo le puedo decir, mire, estas son las placas de los vehículos de los ejecutivos de la empresa. Cada vez que el sistema las reconozca, abra la puerta automáticamente y ciérrela después de tantos segundos. ¿Okay? Eso es una forma en la que yo le puedo decir a mi cliente, mire, quizás a corto o a mediano plazo usted va a tener un retorno de esa inversión. Lo que usted estaba pagando por una hora de trabajo de la persona lo puede invertir quizás en que esa persona trabaje, un ejemplo, haciendo una ronda que desde el punto de vista de seguridad puede ser mucho más efectiva a una persona parada simplemente abriendo una puerta. ¿Okay? Entonces es a tener en cuenta esa parte de la analítica. Por aquí pregunta Eugenio, ¿se puede tener un registro de los bienes fijos de los negocios? Te pediría que por favor me replantees la pregunta, no sé a qué te refieres con un registro de los bienes, ¿sí? No sé si es de pronto lo que estamos viendo que son reportes, no lo entiendo muy bien la verdad. ¿Ok? Para que por favor me la replantees, o ahorita por correo, como les comentaba. Retomando aquí, entonces es importante este tipo de reportes, de análisis, ¿sí? Que puedan interactuar. De hecho, por darles un ejemplo, también es importante que cuando elijan un sistema de analítica, el sistema de analítica permita interactuar en lo posible esa aplicación que ustedes tienen de análisis con otras aplicaciones. Les doy un ejemplo de un caso de éxito que conocí en algún momento. Un cliente que manejaba la parte de puertos necesitaba que se pudiera no solamente estar vigilando y monitoreando todo su sistema, ¿sí? Sino que necesitaba que también cuando a ese puerto llegaran ciertos contenedores necesitaba reconocer digamos la matrícula, la placa, las letras, la referencia que estaba en la parte lateral del contenedor. Entonces lo que hicieron fue que implementaron el sistema de reconocimiento de placas. Ya tenían implementado un VMS. En ese VMS estaban haciendo el monitoreo de su sistema, tenían analítica, digamos, para, qué sé yo, acceso de personas, cuando una persona hacía merodeo, pero compraron un módulo adicional que fue el de reconocimiento de placas. Ese módulo empezó a reconocer, obviamente, todas esas referencias que llevaban los contenedores en la parte lateral, y lo que hicieron fue que con otro software que ellos tenían, se integraron a través de lo que se denomina una API a la plataforma y pudieron obtener una integración total. Es muy importante que cuando ustedes adquieran una plataforma, cuando adquieran un sistema de analítica, puedan tener ese tipo de herramientas. Eso hará que el sistema que ustedes le están ofreciendo al cliente sea un sistema que en el tiempo es sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede interactuar con otros sistemas, porque no se va a quedar, digamos, relegado con el paso de los años. El cliente lo puede ir actualizando, el cliente puede hacer que interactúe con otros sistemas, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, gracias Eugenio por reformular la pregunta. Bien, esa parte como la preguntas, ya entiendo, cuando te refieres a bienes, te refieres a las computadoras, impresoras. Bien, en esa parte yo te recomendaría otro tipo de soluciones, que es la parte de control de activos. ¿Sí? Se hace a través de tecnología RFID. Si quieres, me puedes escribir al correo, ahorita van a estar mis datos al final, y te puedo dar un poco más de información al respecto. Pero con la parte analítica yo me he visto que se trabaje eso realmente. De pronto se puede interactuar, se puede complementar algo, pero te diría que más, una solución más adecuada es la otra que te estoy planteando, ¿ok? Y pues para finalizar, este es un ejemplo, digamos ya de las más reconocidas en la parte de seguridad, donde yo tengo un sistema que me permite hacer conteo de personas, me permite reconocer, y esto es bien importante, qué tipo, digamos, de personas son. Es decir, es una persona, es un grupo de personas, es un vehículo grande, es un vehículo pequeño, ¿sí? Me permite detectar infiltración, conteo de objetos abandonados, removidos, detección de rostros, si alguien está haciendo merodeo, si alguien está manipulando la cámara, ¿sí?
me permite crear también barreras, hay sistemas que me permiten hacer alarmas por velocidad. Y aquí nuevamente hago un paréntesis. Al principio les comentaba que hay analíticas que son muy puntuales, muy especializadas. Ejemplo, hay sistemas DMS que les permiten hacer todo esto, pero no significa que sean, digamos, una herramienta usada para hacer control de tráfico. ¿Okay? ¿Se puede llevar aplicaciones de control de tráfico? Sí, claro, se puede llegar. Pero digamos que para control de tráfico hay cosas más específicas, así como lo que hablábamos ahorita de reconocimiento facial comparado contra una base de datos, como una base de datos del Estado o algo por el estilo. Entonces, tengan en cuenta esa parte. De hecho, dentro de estas imágenes creo que hay una que le puede resultar muy interesante a alguien que preguntaba lo de las cámaras térmicas. Esto es una cámara térmica y a la cámara térmica simplemente yo ya la he calibrado más que a la cámara, a mi sistema, para que me pueda determinar cuando hay distintas clases de objetos, es decir, personas, animales, carros. ¿Okay? Esto es, digamos, parte de lo que ustedes tienen en la analítica. Como vieron, es bastante extenso. De hecho, podría uno tener mucho más tiempo para hablar con esta parte, pero digamos que aquí ya se nos acabó el tiempo. Llamamos al tema un abanico de posibilidades porque, como ven, no nos enfocamos con el análisis de video solo en nuestro sector de seguridad, sino que ya hemos cambiado o hemos migrado a otros sectores como lo es el marketing. Y es muy importante que estén siempre actualizados, que estén consultando. Como les comentaba, hay herramientas en el mercado, hay software en el mercado, puntualmente BMS, que les pueden ofrecer lo mejor del mundo de la seguridad, pero también integrarlo con el mundo del marketing, y estoy seguro que eso les va a dar entrada frente a muchos clientes que quizás ustedes puedan tener. Les agradezco muchísimo su atención. Estos son mis datos. Si necesitan algún tipo de consulta, no duden en inscribirme. Si necesitan algún tipo de información, con muchísimo gusto. Por aquí, antes de terminar, hay una pregunta de Orlando. Dice, ¿puedo poner a interactuar la analítica con un software que permita realizar o contribuir a un historial de incidentes para agregar información de análisis de riesgos para gestionar incidentes que se presenten en un determinado lugar? Sí, claro que sí. Hay sistemas, como lo hablábamos al principio, al final, que te permiten interactuar, ¿sí? Entonces consulten con su representante si esa aplicación tiene lo que se denomina una API, ¿okay? Si hay una API, entonces aplicaciones terceras ajenas a lo que ustedes están comprando pueden interactuar con él y pueden recopilar información. De hecho, para terminar totalmente, recuerden que la analítica va más allá de lo que nosotros vimos acá. De hecho, hay un segmento que es neta y exclusivamente del sector de seguridad industrial, ¿sí? Donde por análisis térmico usted puede determinar cuando una pieza está a punto de fallar, un ejemplo, y eso es analítica de video, que quizás nosotros no conocemos mucho esa parte porque nos pasamos al mundo de la seguridad, pero existe. Entonces, muchísimas gracias por su atención, agradezco que hayan estado presentes, muchas gracias a Alas por la invitación y con muchísimo gusto lo que les pueda colaborar, ahí están mis datos. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a ti, Diego, por tu presentación. Hay muchas preguntas que se nos quedan ahí, pues como en nuestro panel, pero se las compartiremos al panelista para que él se las responda directamente a su correo. Bueno, y ya agradeciendo a Diego por su participación, queremos contarles desde la asociación, les queremos hacer una invitación muy especial, pues les cuento que estamos a menos de 3 meses de la realización del más grande encuentro de los líderes de la seguridad de Latinoamérica y el Caribe. Les voy a mostrar la agenda que tenemos de nuestro evento. Saben que la cumbre gerencial ALA se realizará en Miami el 27 y 28 de julio de este año y queremos invitarlos a que se registren, pues estamos en preventa y hasta el 15 de mayo pueden hacer su registro con descuento. Entonces los esperamos en Miami el próximo 27 y 28 de julio para que hagan negocios, aprendan a ser mejores líderes en sus compañías y se actualicen en todas las tendencias de la industria. En el chat les voy a dejar el link de registro para que por favor se pongan en contacto con nuestra ejecutiva de cumbre
Ella les va a brindar toda la información que requieran sobre el evento. Recuerden que hasta el 15 de mayo próximo estamos con nuestras tarifas de descuento para socios y también para no socios de Alas. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con cumbre@alas-la.org y allí pues les van a responder todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan, o pueden visitar el sitio web de la Cumbre Gerencial Alas, que se realizará el 27 y 28 de mayo de julio, 27 y 28 de julio en Miami. Entonces, esa es la invitación que les queríamos compartir y muchas gracias a todos por participar de nuestro webinar Alas. Los esperamos para una próxima ocasión y bueno, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. A través del chat les voy a compartir el link de nuestro sitio web de Alas, Cumbre Gerencial Alas 2016, y están cordialmente invitados. Si tienen alguna pregunta pueden escribirnos. Un saludo muy cordial y bueno, estaremos muy atentos. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego, Diego. Muchas gracias.